Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a este episodio o espacio de TikTok Live. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre hacer negocios con una LLC o con una compañía de responsabilidad limitada o hacer negocios con un DBA o un trade name o un nombre ficticio. ¿Cuál es la diferencia? Voy a dar unos minutos más para que se conecten. Si me quieren decir desde dónde se están conectando, para mandar saludos. Gracias de antemano por el apoyo. Vamos a empezar con nuestro tema de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cuál es la diferencia. Si nosotros queremos emprender o empezar un negocio en los Estados Unidos, ¿qué es mejor? Lo hacemos con un DBA, que básicamente son las iniciales o son las siglas para decir Doing Business As o hacer negocios como. En algunos estados el DBA se conoce como un Trade Name, o un nombre de negocio, y también se conoce como un nombre ficticio o un fictitious name. Y hay otra entidad comercial o otra manera en que nosotros podemos hacer negocio, que es básicamente registrando una Limited Liability Company o una compañía de responsabilidad limitada, conocida también como LLC. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, generalmente es más económico registrar un DBA o registrar un nombre ficticio o registrar un trade name. Generalmente ese trámite lo hacemos ya sea con la Secretaría del Estado o con el condado donde va a estar operando nuestro negocio. Entonces básicamente vamos, digamos, a la Secretaría del Estado y registramos un nombre con el cual nosotros como persona vamos a estar haciendo un negocio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dedicarme a limpiar casas, ¿verdad? Pero yo no quiero que el servicio de mi limpieza de casa sea con mi nombre personal, sino que yo quiero usar un nombre que diga, no sé, como Premium Cleaning Services, ¿verdad? Para así yo hacerme promoción, abrir mi página de Facebook. Entonces yo registro ese nombre, Premium Cleaning Services, y ahora cuando yo promociono mis servicios, pues yo los hago bajo ese nombre en vez de decir que los servicios de limpieza de Miriam, ¿sí? Ahora, legalmente, cuando nosotros registramos el trade name o el DBA name o el nombre ficticio, legalmente los responsables somos nosotros. Entonces, si alguien nos demanda, ¿verdad? O si alguien tiene alguna queja, legalmente hablando, yo como persona natural soy la que tiene que responder por esa demanda. Ahora, si yo registro una compañía o una LLC, que es una Limited Liability Company, si yo registro una compañía como estas, en ese caso yo estoy dando existencia a una entidad comercial separada de mí. Entonces, si llega a haber un problema, en este caso, bajo el mismo ejemplo con los servicios de limpieza, la compañía es la que tiene que responder, no yo como persona. ¿Por qué? Porque una LLC, tal como su nombre lo indica, es una compañía de responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces, por sí misma, esa compañía opera y básicamente que esa compañía es la que tiene que responder en caso de que haya un problema. Ahora, uno de los propósitos personales que tiene una LLC o uno de los propósitos principales que tiene la LLC es hacer precisamente eso, hacer una separación de nosotros como dueños de lo que son las transacciones comerciales del negocio. Ahora, ¿por qué querríamos hacer eso? Bueno, suponiendo que en el caso de algunas personas que ya tienen sus casas, que tienen vehículos, que tienen dinero ahorrado en el banco, si al hacer las actividades comerciales alguien nos demanda, como legalmente, si no tuvieran una compañía, legalmente la persona tiene que responder por esa demanda, ¿verdad? Y todo lo que la persona tenga a nivel personal se pone bajo riesgo. Sin embargo, cuando nosotros escogemos mejor hacer negocios bajo esta entidad, bajo esta LLC, nosotros ya nos deslindamos de la responsabilidad y es la compañía de responsabilidad limitada la que tiene que responder junto con sus respectivas aseguranzas. Entonces, si demandan a la compañía, a la que están demandando es a la compañía, no a mí, y viceversa. Si me demandan a mí, digamos que yo tuve un accidente el fin de semana, choqué un carro, alguien salió lesionado y luego en eso me quieren demandar, ¿verdad? No me pueden quitar mi compañía o no se pueden llevar lo que yo tengo a nombre de mi compañía porque la que tuve el problema fui yo. Entonces, esas son algunas diferencias legales, ¿verdad? Vemos que a manera de resumen,
El DBA o el trade name o el nombre ficticio no es más que un nombre bajo el cual nosotros como personas naturales hacemos negocio. Y en el caso de una LLC sí es una entidad comercial separada de nosotros, y en ese caso pues esa entidad tiene que responder en caso de una demanda, y de esta manera protegemos nuestros bienes personales. Esa es la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Voy a pasar adelante con las preguntas de la audiencia. Moya Elizabeth, can I hire people with a DBA? O sea, ella está preguntando si podemos contratar a empleados con un DBA. La respuesta es que sí, sí se puede. Sin embargo, muchas veces ya a lo mejor no sería conveniente. Básicamente, cuando nosotros trabajamos por nuestra cuenta o tenemos un negocio que paga impuestos como un DBA, la ganancia neta va a estar sujeta a income tax y a self-employment tax. Entonces, en el momento que la compañía ya tiene los fondos suficientes para poder contratar empleados y pagarlos, ya generalmente esa entidad fiscal o esa elección fiscal ya no nos conviene. En ese caso, tal vez mi recomendación sería que tal vez mejor registrarse una compañía y que esa compañía pagara impuestos como una S Corporation. En el caso de la corporación S únicamente paga income tax, ya no paga self-employment tax. Entonces, para contestar su pregunta, sí se puede. Mucha gente o muchas personas hacen negocios con DBA, incluso hay restaurantes que solamente están registrados como DBA y tienen así a su personal o así contratan a sus empleados. Matemáticamente hablando y en cuestión de impuestos muchas veces no es lo mejor para ellos, pero desafortunadamente muchas personas no saben esta información y piensan que así como empezaron así se tienen que quedar y nadie les platica, ¿verdad? Que se puede reorganizar un negocio y organizarlo de una manera en que no tengan que pagar tanto dinero de impuestos. Espero haber contestado su pregunta. Jesús Armendaris, how do I remove someone from my LLC? Él está preguntando que cómo puede remover a alguien de su LLC. Bueno, en ese caso se tiene que hacer una enmienda a los artículos de organización en el estado. Basically, you have to do an amendment to the articles of organization in the state. And then you also have to amend your operating agreement. También tiene que hacer una enmienda a su contrato operativo, ¿verdad? Y luego, dependiendo de cuántos socios hay en esa LLC, porque me imagino que si va a sacar a alguien era porque eran más de 2 personas, usted y alguien más. Entonces se tiene que presentar la última declaración de impuestos donde hacemos ese cambio en los porcentajes y ya sacamos al dueño a ese miembro, de la LLC. Espero haber contestado su pregunta. Renato Papichulo. Do you think you can have an LLC before you have clients in a cleaning company? Por supuesto que sí. Muchas personas piensan que, es que no voy a registrar el negocio todavía porque todavía no tengo clientes o todavía no he rentado el local donde voy a poner mi restaurante o voy a poner mi tienda de conveniencia. Pero no, la verdad es que uno puede primero registrar el negocio es la entidad comercial y luego ya empezar a hacer todas esas diligencias, ya con el negocio, el nombre del negocio, ponemos incluso nuestras aseguranzas en regla, ya podemos empezar a hacernos publicidad, si necesitamos rentar algún local porque vamos a poner una tienda, pues ya rentamos la tienda a nombre del negocio, etcétera. Entonces no necesita ya tener todo montado para a registrar su negocio, lo puede hacer antes. Incluso vamos a decir, si usted con buena fe registra un negocio y en este año no pasa nada, tampoco pasa nada. O sea, el IRS no lo van a multar o no le van a regañar porque no generó ganancias en ese negocio, ¿verdad? Obviamente ya depende de la elección fiscal que puso. A lo mejor sí tendría que presentar una declaración de impuestos en ceros, pero pues no pasa nada. Son puros papeles los que tenemos que llenar. Cibernético Azul, do you know someone who works with the SBA banks? Personalmente no conozco a nadie que yo le pudiera recomendar. Lo siento. Jesús Velázquez, how much should an LLC charge to file taxes? Ok, so él está preguntando cuánto se debe de cobrar por hacer una declaración de impuestos de una LLC.
Bueno, eso depende del preparador de impuestos. Yo le platico como lo hacemos nosotros aquí. Nosotros cobramos en base a la complejidad de la declaración de impuestos. No es lo mismo hacer una declaración de impuestos para una LLC que genera, no sé, $50,000, $60,000 que hacer una declaración de impuestos para una LLC que nos genera $500,000. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la que genera $500,000 va a tener muchos más gastos y nos va a tomar mucho más tiempo que una LLC que genera $50,000, $60,000. Entonces, cada preparador pone sus tarifas, depende de cada quien. Viking Joel. What can I do? I opened my LLC, but I never received the original papers. So, básicamente dice que él abrió una LLC, pero nunca recibió los papeles. Ok, parece que ya. Si nosotros registramos una LLC, el registro es público y fácilmente podemos descargar los documentos desde la Secretaría del Estado. Obviamente, si sí se hizo el registro correctamente. Ahora, si usted no recibió su número federal de empleador o su IN number, entonces puede llamar al IRS para que el IRS le mande una copia o le mande alguna carta o alguna correspondencia que contenga esas copias, ¿verdad? Eso sería mi sugerencia si la persona para la que usted le pagó el trámite no le entregó nada. What can you do if the company I work for that pays me with a W-2 and didn't give me? Ok, so dice Juan Rojas que si él trabaja para una compañía y la compañía no le dio su W-2, ¿qué puede hacer? Pedirla, ¿verdad? Insistir. Pero también en su último talón de cheque, en su último pay stub, ahí viene todo el total que usted generó en el año, y todo el total de taxes que le quitaron. Y si su preparador de impuestos es así como yo, pues fácilmente va a poder hacer la declaración de impuestos tan solo con el talón. No se crea. Pero básicamente en su último talón ahí viene todo lo que le quitaron al final del año y ahí vienen todos los taxes que se pagaron. Eso sería su último recurso si la compañía no le quiere entregar su W-2, ¿verdad? No puedes usar tu último cheque para hacer tus impuestos. ¿Va a faltar una semana de impuestos o qué? No, pues no debería de faltar una semana porque ya es el último. Y el último es el que trae los year-to-date totals. Entonces, pero le digo, pues necesita ser alguien con experiencia que sepa lo que está haciendo para que pueda ayudarlo a hacer su declaración si la compañía no le quiere dar su W-2. Ok, otra pregunta, how can I operate multiple LLC under an E-2 visa? Ok, en lo que tiene que ver con las visas, yo no lo puedo orientar porque yo no soy abogada de inmigración. Pero en referente a su pregunta de las LLC, de si usted puede operar múltiples negocios en una LLC, sí se puede, sí es posible, pero en muchos casos yo no se lo recomendaría. Le pongo un ejemplo. Imagínese que usted tiene una compañía de construcción y en su compañía de construcción le va muy bien, usted tiene ya su dinero en el banco, la cuenta del banco está pues bien capitalizada, usted tiene sus empleados, tiene todo en regla, tiene sus aseguranzas. Ese negocio está completamente establecido. Y de repente usted ve la oportunidad para comprar casas y rentarlas y las pone debajo de esa LLC. Si algo llegara a pasar en una de esas casas, ¿verdad? Digamos que uno de sus inquilinos deja el gas de la estufa prendido, se le prende la casa, le explota la casa y desafortunadamente hay una fatalidad. ¿Qué cree que va a pasar? Lo van a demandar. Y como esa casa está bajo su LLC y usted tiene un negocio lucrativo de construcción debajo de esa LLC, pues ahí se le van a llevar todo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una vida de por medio. Entonces la sugerencia es esta. Si el negocio ya está establecido, entonces es mejor que tenga su propia LLC. Ahora, si es una cosa así como que usted quiere poner una tienda de conveniencia, una tienda de abarrotes, y ahí en la tienda de abarrotes también va a vender, no sé, tortas o comidas, y lo quiere manejar como un solo negocio, aunque digamos que son dos distintos ramos, es posible hacerlo, pero ya es una preferencia personal. Básicamente lo que queremos nosotros poner en la balanza son los riesgos. Si nos conviene tener ese tipo de ramos o los dos trades del negocio en una sola LLC o no. Espero haberle contestado su pregunta. Cristal Andrade, what is the 1099 NEC form? Ok, una 1099 NSC
Las siglas NS significan Non-Employee Compensation. Entonces, básicamente esa forma se la llenamos a alguien cuando le pagamos a alguien más de $600 por un servicio que la persona prestó. Viking Joel, another question. I opened up my LLC, but I didn't work with it. Do I have to do the taxes anyway? So, lo que está preguntando es que él abrió su LLC, pero no la usó, que si tiene que hacer taxes o tiene que presentar una declaración de impuestos. Bueno, eso depende de la elección fiscal que tiene su LLC. Si su LLC paga impuestos como sole proprietor, entonces no tiene que hacer nada. Básicamente, pues no, si el IRS no ve que usted llena un Schedule C, un anexo C con los ingresos que usted generó, pues el IRS va a asumir que usted no ha hecho nada con esa LLC. Ahora, a nivel estatal, cada estado nos pone sus requisitos para poder mantener esa LLC activa. Entonces, a veces el estado nos pide que llenemos un reporte anual, o nos pide que paguemos un impuesto de franquicia, o nos pide que llenemos un reporte cada 2 años. Eso ya depende a nivel estatal, ¿verdad? Pero lo que tiene que ver con lo fiscal va a depender de su elección fiscal. To get an ITIN, you have to be the taxes and request the ITIN. Generalmente el ITIN lo pedimos cuando tenemos ingresos que declarar. Entonces, si tenemos ingresos que declarar, ahí es cuando ya el preparado, y no tenemos un número de seguro social, muy importante. Si vamos a declarar algún tipo de ingresos y no tenemos un número de seguro social, entonces en esa instancia, al presentar la declaración por esos ingresos, hay algunos preparadores que están certificados para tramitar un ITIN para el contribuyente y para que el contribuyente utilice ese número para poder pagar los impuestos que le corresponden. Ok, so básicamente Fidel dice tiene 3 casas en renta y tiene su propia LLC. Pero él pregunta acerca de su propia casa, si es mejor para pasarla a la LLC o no. Ok, bueno, número 1. Nosotros no queremos nuestras casas ni nuestros bienes personales en una LLC, ¿sí? Porque el propósito de la LLC es separar lo comercial de nuestra propiedad personal. Entonces, mi casa es mi propiedad personal. Ahora, ahí uno puede abrir un fideicomiso o un trust y poner la propiedad personal en un trust para protegerla en caso de que a nosotros nos pase algo, pero ya en esa instancia pues yo les recomendaría que hablaran con un abogado. Si ustedes tienen pues mucho dinero, su casa ya está pagada, entonces ya pueden hablar con alguien que les ayude a planear, ¿verdad?, para el futuro y para sus hijos. Ahora, referente a las casas, cuando nosotros tenemos un negocio de renta de casas, la norma es esta: si la casa ya está pagada, queremos esa casa en su propia LLC. ¿Por qué? Bueno, porque si por ejemplo yo tengo una LLC y tengo 10 casas pagadas y esas 10 casas las pongo en esa LLC, si algo pasa en una casa, algún desastre, se me quema, hay una fatalidad, todas las casas que yo tenga, así como un sistema de dominó, se me van a venir abajo. ¿Por qué? Porque van a querer quitarme mis otras casas para poder pagar los daños. Entonces, si la casa ya está pagada, lo mejor, ¿verdad? La norma es una LLC por casa. Ahora, si las casas no están pagadas y estamos pagando un mortgage, entonces no se preocupen. Técnicamente la casa todavía es desde el banco y si nos demandan, pues no nos la pueden quitar porque todavía no es de nosotros. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Buenas tardes. How to report for an S Corporation Company. ¿Cómo se reporta para una corporación S? Ok, generalmente la corporación S es una elección fiscal, ¿verdad? O sea, básicamente tenemos una LLC que escoge pagar impuestos como corporación S, o tenemos una corporación, una Inc. que escoge pagar impuestos como corporación S. Ahora, si nosotros, ¿cómo se hace eso? Muy importante. Bueno, se llena la forma 2553 y se manda al IRS, y generalmente esa forma se tiene que hacer en los primeros 75 días que la LLC o la corporación fue creada, o se tiene que hacer en los primeros 75 días del año. Entonces, si a ustedes les interesa ser S Corporation para el año 2023, entonces deberían de llenar ese formulario antes del 15 de marzo. Y ojo, si lo van a mandar por correo, yo les recomiendo que manden por correo certificado para que el IRS no les vaya a salir con que no las recibió a tiempo y que no les van a dar la elección fiscal. Entonces paguen los $3-4 para mandarle por correo certificado y así es más seguro. Ahora,
¿Cómo paga impuestos una corporación S? Bueno, básicamente se presentan 2 declaraciones de impuestos. Primero se presenta la declaración de impuestos de la corporación S, que es la forma 1120S, y esa forma o esa declaración se tiene que mandar antes del 15 de marzo. Una vez que hacemos la declaración de impuestos de la corporación S no paga impuestos, sino que la ganancia neta pasa a nosotros como dueños o a los miembros. Si hay más de 2 miembros, ¿verdad? Pues va a pasar a cada uno de ellos y ya cada uno de ellos individualmente va a pagar los impuestos que se hayan generado sobre las ganancias, si es que hubo ganancias. Espero haber contestado su pregunta. To do taxes and deductibles, how does it work if I earn $1,500 and have expenses during the week? Okay. Básicamente el principio es el mismo para todos. Si nosotros trabajamos por nuestra cuenta o tenemos un negocio registrado como un DBA, un sole proprietor, o tenemos una LLC, o tenemos una partnership, o tenemos una corporación, o tenemos un negocio que paga impuestos como corporación, el principio es el mismo. Nosotros podemos deducir de impuestos todos los gastos que son ordinarios y necesarios para las operaciones del negocio. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente son todos los gastos que son comunes y corrientes. Entonces, si yo me dedico a limpiar casas, ¿cuáles son los gastos que yo voy a tener que son comunes y corrientes para poder generar el ingreso? Bueno, pues yo necesito mis químicos, necesito una aspiradora, necesito tal vez escobas, trapitos, cubetas, necesito un vehículo, necesito la aseguranza del vehículo, si voy a contratar a alguien que me ayude el sueldo, o sea, todo lo que tenga que hacer o los gastos en los que yo tenga que incurrir para poder generar el ingreso son deducibles de impuestos. Ahora, hay algunos créditos y algunas otras provisiones que ya va a depender de la elección fiscal que tengamos si calificamos o no. Les pongo un ejemplo, la oficina en casa. Si uno utiliza su casa como oficina administrativa exclusivamente para el negocio, parte de esos gastos que nosotros tenemos en nuestra casa pueden ser deducibles de impuestos. Sin embargo, si yo pago impuestos como sole proprietor y mi negocio no generó ganancias, entonces yo no califico para esa deducción. Igual los gastos médicos, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que trabaja por su cuenta o el sole proprietor puede deducir gastos médicos, pero si no hay ganancia en la compañía, no califica para esa deducción. O sea, no puede meter esos gastos ya porque de todas maneras no tuvo ninguna ganancia. Ahora, si nosotros vamos a hacer impuestos como una corporación S, entonces ese tipo de, para poder tomar esas deducciones, uno tiene que hacer un plan de reembolso. En inglés se conoce como un accountable plan, donde la compañía nos reembolsa por parte de esos gastos que son parte personales y parte del negocio. Entonces, más o menos así que es lo que funciona, pero Leo, para contestar su pregunta, cuando nosotros trabajamos por nuestra cuenta o tenemos un negocio propio, todos los gastos o los gastos que incurrimos para poder generar el ingreso generalmente son deducibles de impuestos, ¿verdad? Espero haber contestado su pregunta. Can I put a car I buy in my LLC in a cleaning company? Renato Papichulo. Si ustedes necesitan un vehículo para poder generar el ingreso, ¿verdad? Y el vehículo va a ser exclusivamente para uso del negocio, claro que lo puede comprar y lo puede deducir de impuestos. El problema es que si yo tengo, digamos, un restaurante, ¿verdad? Y yo me quiero comprar un Ferrari. ¿Cómo? O sea, ahí tendría yo que justificar el gasto. ¿Por qué necesito yo un Ferrari para poner un restaurante? ¿Sí me explico? Ahí es donde a veces no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero puede haber maneras, ¿verdad? Si yo utilizo el Ferrari para irme a pagar los biles o ir con juntas a los clientes, a lo mejor parte de los gastos del Ferrari podría ser, no sabemos, pero el punto es ese, ¿verdad? Si el vehículo es 100% para el negocio, por supuesto que lo puede deducir de impuestos. Estos episodios que estamos teniendo ahorita en TikTok se transmiten en mi canal de YouTube. El canal se llama Y Tú También Puedes. Si ustedes no han visitado el canal, vayan a seguirnos. En ese canal yo me he encargado de publicar recursos e información para las personas que quieren establecer, hacer crecer y tener éxito en su negocio. Si ustedes se fijan en los videos, yo no les estoy promocionando nuestros servicios, yo no les estoy vendiendo nada. El propósito de ese espacio es meramente ayudar a la comunidad que quiere establecer un negocio propio, darles esos recursos para que puedan lograrlo. Y pues me dio mucho gusto en esta ocasión estar aquí con ustedes. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Gracias al apoyo que nos dan en este espacio. Gracias por conectarse.
Nos vemos la próxima semana, el jueves a las 4 de la tarde, TikTok Live. Saludos.